y vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Y vengo a reposar en Él. Eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. En tempestad te buscaré, a ti clamaré y te encontraré. Sobre la tormenta tú eres fiel, tú eres mi Dios, no callaré. Escóndeme bajo tus alas, cúbreme, cerca quiero estar. Aún en tempestad te buscaré, a ti clamaré y te encontraré. Sobre la tormenta tú eres fiel, tú eres mi Dios, no callaré. Aún en tempestad te buscaré, a
ti clamaré y te encontraré. Sobre la tormenta tú eres fiel. Tú eres mi Dios, no callaré. Tú eres mi Dios, no callaré. Quieto estaré, sé que eres Dios. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión online de la iglesia de Citibel. Y ya estamos en agosto de un año que fue como mínimo diferente, porque arrancamos ahí en enero como un año normal y después a partir de febrero ya empezábamos a escuchar noticias desde China que llamaban un poco la atención, y cuando nos quisimos acordar estamos todos con barbijo. El barbijo que en algún momento usamos para momentos lindos de nuestra vida, como el nacimiento de un bebé, o momentos difíciles como visitar a un ser en un hospital. Hoy es parte de nuestra rutina y no lo hubiésemos imaginado jamás. Pero son esas cosas que a veces llegan de parte no digo de Dios, sino pruebas de la vida, cosas que a veces Dios permite en nuestra vida para que aprendamos a reaccionar, a saber qué decisión tomar frente a algo que viene a romper nuestra rutina. Y un poco de eso quiero hablar en esta mañana. Hay una historia que tiene mucho que ver con esto, que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante, que también lo cuentan desde su perspectiva Mateo y Lucas, pero vamos a enfocarnos principalmente en la narración del Evangelio de Marcos, que comienza diciendo, en el versículo 35 del capítulo 4, repito, dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hasta ahí la historia. Creo que ya todos saben cómo termina, pero qué lindo que es recordar este tipo de situaciones en las que Dios demuestra su poder incluso hasta sobre la naturaleza. Esto comienza después de unos días en los que Jesús había demostrado su poder sobre la muerte, resucitando al hijo de la viuda de Naín. Había sanado leprosos, había liberado endemoniados, había mostrado su poder en un montón de ocasiones en las que cada milagro iba aumentando la fe de los discípulos. Y ese día, por eso arranca diciendo, aquel día, el mismo día en el que él venía, si uno mira los versículos anteriores, se encuentra con muchas de las enseñanzas de Jesús, enseñanzas que llegaban al corazón de la gente, por eso la gente lo seguía tanto. Y ese mismo día, después de terminar súper cansados, porque Jesús era un ser humano como cualquiera de nosotros, en toda su humanidad, estando cansados, él les hace una invitación y les dice: pasemos al otro lado. En el Evangelio de Mateo dice que ellos le siguieron. La invitación de Jesús estuvo y ellos tomaron la decisión de seguirlo. Es como que Jesús había hecho primero la parte oral, la parte teórica del Evangelio, y ahora venía la parte práctica. Él les había hablado de la importancia de la fe, la importancia de confiar, la importancia de no temer. Pero la teoría siempre está buena, pero el tema es cuando las papas queman. Ahí es donde tenemos que demostrar si nuestra fe es verdadera o no. Entonces Jesús, él todo lo sabe, y él los estaba invitando a probar su fe. A veces creemos que cuando uno decide incluir a Jesús en su barca ya no va a haber problemas y que va a estar todo bien. Y ese es un evangelio falso. Jamás Jesús dijo eso. Jamás Jesús dijo: paren de sufrir. No dijo eso jamás Jesús. No lo dijo, porque en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor nos promete. Que vamos a sufrir, que vamos a pasar momentos de prueba, porque nuestra fe tiene que ser probada. En este caso, ellos se subieron a la barca con Jesús y todo comenzó como un viaje más. Muchos de los que estaban ahí con Jesús eran pescadores que conocían el mar. No les asustaba el mar.
El mar de Galilea en realidad era un lago que estaba rodeado de montañas y que de repente la diferencia de temperatura entre el agua y los vientos que circulaban en las montañas hacía que se levanten tempestades muy grandes como la que vamos a encontrarnos en este momento. Ellos estaban acostumbrados a lidiar con eso. Entonces vemos que Jesús, con el cansancio que tenía, que seguramente los discípulos también estaban cansados, pero Jesús era el que más actividad tenía, entonces llegó y dice que se levantó, después que se levantó la tempestad, el versículo 38 dice que él estaba durmiendo. ¿Cómo podía Jesús dormir con tanto ruido, con tanta tempestad, ¿no? Pero antes de esto, nos dice en el versículo 36, que ellos despidiendo a la multitud, ese despedir a la multitud no es que se la sacaron de encima, sino que después de haber atendido a cada una de esas personas que se acercaban a él como para pedir una ayuda, Jesús tenía un tiempo para cada uno de ellos, pero después de despedirlos, se subieron a la barca y lo tomaron como estaba, quizás sin abrigo, quizás no había tiempo a veces para el cuidado personal que Jesús necesitaba, pero dice que se subieron en la barca y había otras barcas con él. Cuando vamos al lago de la vida, haciendo una metáfora y una analogía de lo que nos pasa, encontramos muchas barcas en las cuales nos podemos subir. Y es nuestra decisión a dónde queremos involucrarnos. Los discípulos tuvieron una invitación y vos hoy en esta mañana también estás teniendo una invitación de parte de Jesús. Él siempre va a tener lugar en su barca para vos. Y hay que confiar y decir, bueno, yo me subo acá. Y creer en Él y saber que cuando nosotros creemos en Él tenemos también un doble compromiso, porque Él dice, el que cree y se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo aquello que te separa de Dios. Porque a veces la palabra pecado nos suena como algo retrógrado o hasta religioso en un mal sentido. Y sin embargo el pecado es algo con lo que lamentablemente convivimos todos los seres humanos. Y Dios quiere desarraigarnos de eso para poder poner su corazón en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es creer, confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Es necesario que te arrepientas. Y por ahí pensás que sos una buena persona, que sos alguien que no le hace mal a nadie, pero no alcanza con eso. Dios quiere que vos puedas rendirle tu corazón por completo a Él y entrar en su barca. Y después confiar en Él. Cuando vos estás adentro de la barca del Señor, tenés que confiar en Él, en cualquier circunstancia. Por eso dice en el versículo 37, hay un pero. Y en la vida hay muchos peros. Este año es el ejemplo que mejor nos trae a entender esto, ¿no? El pero de la vida a veces hace que uno se cuestione y reflexione sobre muchas cosas en las que está viviendo, ¿no? Acá se levantó una gran tempestad. Las olas dice que entraban en la barca. Y quizás eso mismo es lo que te está pasando en este momento. Con la pandemia han surgido muchas necesidades. Hay gente que por ahí la está pasando muy mal económicamente y quizás sentís eso, como que se está hundiendo tu barca, que están entrando olas cada vez más grandes y que en algún momento vos creíste poder resolverlo, pero ya no encontrás una salida. O quizás con esto, de tener que estar todo el día en la casa y eso hace que haya más fricciones en las relaciones matrimoniales, entre padres, entre hijos, y a veces no se pueden sentar 2 segundos hasta que no haya una discusión. Y las olas vuelven a entrar en la barca y uno dice, yo ya me cansé, yo siempre lo mismo, siempre acá en esta familia no se puede comer en paz, que alguien se termina levantando y yéndose. Y son olas que a veces se levantan en la vida, pero el tema es cómo resolvemos esos problemas. Sí, los problemas nos sobrepasan, sí, porque somos seres humanos y no los podemos resolver, si no, no necesitaríamos a Dios. Pero lo bueno es que Dios está en nuestra barca, Dios está con nosotros. Si le dejamos, si nosotros accedimos a esa invitación que Él nos hizo de pasar al otro lado, Él está con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Los discípulos intentaron seguramente todo por sus propios medios de tratar de resolver esa situación que les parecía imposible. Y no podían. No podían porque no vas a poder. Déjame decirte esto, no vas a poder solucionar tus problemas. Y parece un mensaje negativo el que te estoy dando, pero al contrario. Porque esa determinación de reconocerte que no sos suficiente, que no somos personas que podemos resolver las cosas por nosotros mismos, nos hace acercarnos a Dios. Es lo que te permite ver tu humanidad, lo que te permite ver mi finitud. Entonces, ellos dicen que en un momento se acercaron y cuando lo encontraron durmiendo a Jesús, le despertaron diciéndole, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciéndole, Jesús, pero al final no te importa lo que me pasa. Y no sé si alguna vez te sentiste así.
que orás y pareciera como que a Jesús no le importa lo que te pasa, que Jesús ni siquiera existiera, que está dormido. Conmigo que Jesús está dormido, podés llegar a decir a veces, ¿no? Porque en lo laboral no te va bien, quizás sí, y quizás sentís un vacío y tenés todo lo que siempre quisiste tener, pero no te sentís feliz. Y entonces decís, al final, ¿de qué se trata la vida? Y creo que es lo que se viene preguntando el hombre desde que fue creado, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Y el propósito es poder encontrarnos con nuestro Creador y disfrutar de su propósito para nuestras vidas. Ahí es donde entendemos la bendición que tenemos de estar vivos, donde podemos agradecer cada día que tenemos un plato de comida, donde tenemos un lugar para dormir. Las pequeñas cosas que para el mundo pasan totalmente desapercibidas, para aquel que está cerca de Dios cobran un gran valor. Ellos se acercaron diciéndole, Jesús, no te importa lo que nos está pasando. Y Jesús, aunque parezca dormido, Él siempre está con su corazón despierto. Él siempre está escuchándote y cada una de tus oraciones siempre llega a sus oídos. Pero no te olvides que a veces Dios necesita probar nuestra fe para que nos fortalezcamos en Él. Les puedo asegurar que los discípulos que vivieron esta experiencia salieron fortalecidos, y lo vamos a ver. Porque ellos entendieron que el Señor tenía poder incluso sobre aquellas cosas que a ellos les parecía imposible de resolver. En ese momento, cuando ellos vieron la paz que podía tener Jesús en medio de esa tormenta, se sintieron hasta confrontados con su propia intranquilidad, porque tenían temor. Y todos tenemos temor en la vida, de algo vamos a tener temor. La pandemia genera temores en nosotros. Y es normal y no está mal que tengamos temor. No prediquemos en contra del temor, porque no está mal que tengamos temor. Es un reflejo, un acto, ya te diría hasta de nuestra propia naturaleza. Ahora, el tema es con qué vinculamos el temor. Porque si vos vinculás tus temores con incredulidad, vas a entrar en pánico. Pero si vos tu temor lo vinculás con la fe, vas a tener una reverencia de parte de Dios y de las cosas que vienen de su poder, como la que tuvieron estos discípulos. Ellos, dice que cuando lo despertaron, Jesús, me imagino ahí descansando, pobre, en el único momento que tenía para dormir, se despertó y miró con una total tranquilidad, porque Él podía tener paz en la tormenta. Cuando vos tenés una relación sana con tu Creador, vas a tener paz siempre en cualquier tormenta. Por más que las olas parezcan entrar, te quedas tranquilo porque sabes que Jesús está ahí. Él se levantó y reprendió al viento, le habló al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Estos detalles que Marcos, en realidad, si uno compara el Evangelio de Marcos con los demás evangelios, generalmente es el que menos detalles da. Él va a lo concreto, pero se nota que esta historia quedó grabada en el que se la contó, que seguramente puede haber sido Pedro. Quedó grabada de una forma especial, por eso él da algunos detalles que los demás evangelistas no lo dan. Entonces Jesús en ese momento se paró con autoridad, con la autoridad del Creador, porque Jesús no fue simplemente un carpintero, ni un profeta, ni un maestro como cualquier otro. No, Él era el Hijo de Dios y lo dijo. Si no podemos creer en eso, todavía nos falta entender el Evangelio. Y Jesús, como Hijo de Dios y como hombre, se paró en esa barca, se levantó, y cuando Jesús se levanta, las cosas suceden. Cuando Jesús se levanta en tu vida, hay cosas que quizás están destruidas, que pueden regenerarse, porque el Señor restaura lo que ya pasó. Y Él se levantó, reprendió el viento, y dice que cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Los demás evangelios dicen que al momento cesó el viento y cesó el movimiento de las olas. Otro milagro más, porque generalmente cesa el viento, pero las olas se siguen moviendo. Pero dice que en el momento en el que Jesús reprendió al viento y al mar, los dos entraron en quietud. Eso puede pasar en tu vida en esta mañana, sin ir más lejos. Y si le abrís el corazón al Señor, tu vida capaz que es como eso, como dice Isaías, en Isaías 57 hay una comparación. 57:20 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Quizás intentaste de un montón de formas calmar esa tempestad que hay en tu corazón, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, pero sin Dios no se puede. Estás permanentemente en un movimiento en el que sentís que te estás ahogando y que ya no lo podés controlar. Bueno, Dios te está ofreciendo paz, te está ofreciendo tranquilidad. La paz no se puede comprar. La paz solamente viene como un regalo de gracia inmerecida de parte de Dios. Él enseguida se levantó y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo con incredulidad?
¿cómo no tenéis fe? Y en el Evangelio de Lucas dice que Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que hicieron mal ellos? Ellos se vieron desbordados por una situación y acudieron a Jesús. Incluso en Mateo dice que ellos le decían, Jesús, salvanos, porque nos estamos muriendo, se está entrando el agua. ¿Qué estamos esperando? Quizás pensaban ellos. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que hicieron mal? Si ellos, ante una situación que no podían resolver, acudieron a Jesús. Lo que Jesús les estaba diciendo es que Él había puesto en sus palabras la autoridad para que puedan tomar el poder del Evangelio y usarlo. Entonces, Dios quiere que vos, a veces hay cosas para las que simplemente tenemos que actuar. A veces nos pasamos orando y pidiéndole a Dios y le pedimos, y Dios dice, no, pero tenés que actuar, tenés que vos con tu palabra declararlo, tenés que vos con tu palabra reconocer el poder del Señor. Porque si lo creemos, lo podemos decir. Si crees que hay cosas que Dios puede hacer en tu vida, empezá a creerlas con una fe más activa, empezá a hacer lo que puedas hacer hoy para que eso sea realidad. Dios siempre pregunta, cuando Eliseo se acercó a la viuda, le preguntó, ¿qué es lo que tienes? Como para que yo le pida a Dios que haga un milagro en tu vida. Y ella le dijo, yo no tengo nada, solamente una vasija de aceite. Bueno, esa vasija de aceite en la mano de Dios es multiplicación. Y lo que vos tengas, si lo pones en las manos del Señor, Él lo puede multiplicar. Dice el versículo 41, terminando esta historia, que entonces temieron con gran temor. Fíjense que ellos tenían un temor, pero un temor cargado de incredulidad, y lo que hacía ese temor era llevarlos al pánico. Es como se encuentra mucha gente hoy, hay gente que tiene pánico, hay gente que no sabe qué va a pasar con su economía, con su vida, con su salud, porque el virus está entre nosotros, está en la puerta de tu casa quizás. Pero cuando ellos pudieron comprobar el poder de Dios, palpándolo, su temor fue un temor cargado de fe, y pudieron tener lo que Dios quiere que tengamos, que es una reverencia. Entonces dice que temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y ojalá que Dios te sorprenda de la misma forma en esta mañana. Y que termines preguntando al final, ¿cómo pasé tanto tiempo lejos de Jesús? Tanto tiempo lejos de Dios. ¿Quién es este que pudo transformar mi familia, que pudo transformar mi casa, que pudo sacarme de una adicción, que pudo darme un verdadero sentido a mi vida? ¿Quién es este? Bueno, es Jesús. Es Jesús. Pedro lo entendió. Por eso Pedro decía, y ya vamos terminando con esto, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es un versículo muy conocido, pero antes de eso Él supo decir esto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Sí? Quizás estamos en ese lago, estamos en esa barca rodeados de una tempestad, pero cuando el Señor te promete que vas a pasar al otro lado, quédate tranquilo que vas a llegar al otro lado. Por eso la historia en Marcos termina diciendo que ellos llegaron al otro lado. El versículo 1 del capítulo 5 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. O sea que ellos, su misión era pasar al otro lado y terminaron llegando al otro lado, porque siempre que estés con el Señor de tu lado vas a llegar hasta donde Él te prometió. Puede pasar una tormenta en el medio, pero nada va a detener el propósito de Dios para tu vida. Por eso tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que Él, a su tiempo, pueda ser exaltado en nuestras vidas. Ese es el mensaje para esta mañana, iglesia, y que si alguien está desanimado, con temor o por ahí con toda esta situación, no sabe qué es lo que va a pasar con su vida, bueno, sigamos confiando en Dios. Sigamos orando unos por otros porque la oración tiene poder. Y Dios es un Dios de misericordia. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por tu mensaje, Señor, por tu palabra, porque tú siempre, Señor, eres un Dios que escucha nuestras oraciones, Señor, y nunca cierras tus oídos a cada uno de tus hijos que con fe, Señor, se acercan a ti, clamando para que tú puedas, Señor, responder. Y sabemos que nos has oído, Dios, y sabemos que estás con nosotros en la misma barca, Dios. Por eso, en esta mañana, Señor, queremos pedirte, queremos rogar que tú puedas fortalecer nuestra fe, Señor, y si estamos pasando una prueba, que podamos
atravesarla, Señor, tomados de tu mano, sabiendo que tú estás con nosotros, Dios. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Y si todavía no tomaste la decisión de seguir a Jesús, te animo a que no dejes pasar tiempo, que sepas que Él está interesado en tu vida, que Él te ama y que este mensaje te haya llegado a tu corazón no es porque estuviste nostálgico, porque estuviste reflexivo, no tiene nada que ver con eso. Es la palabra de Dios, que es una palabra que, como la misma palabra nos dice, está viva y está queriendo entrar en tu corazón para que puedas disfrutar de la vida para la que fuiste creado. Así que bueno, es un saludo y un mensaje que queremos dejarle a todos aquellos que tienen interés en acercarse a su Creador. Dios los bendiga mucho y recuerden que a partir de las 19 horas tenemos la reunión de la noche. Bendiciones.